este taller de liquidación de bienes en la convivencia. Eh, Vamos a estar viendo con Cecilia Dusdevich y mi nombre es Néstor Solari, eh, aspectos que es importante destacarlo desde el comienzo, digamos, como todos sabrán los que están acá, en nuestro derecho, tanto en vigencia de lo que era el régimen del Código Viejo como del Código Nuevo, eh, la convivencia de pareja, entonces llamada antiguamente concubinato, uniones de hecho y ahora específicamente legislada como uniones convivenciales, en lo que hace al punto del tema del curso, del taller, es decir, respecto de los bienes, como todos saben, es uno de los efectos, se puede decir, que no están contemplados o previstos por la ley. De manera que partimos de la base o del conocimiento en esta temática de que tanto en vigencia del Código Viejo como del Código Nuevo, la convivencia en relación de pareja, por prolongada que fuere, y aún en la actual, habiendo registro, si está registrada, que sería una unión convivencial, o no habiendo registro, lo que sería una unión convivencial de hecho, partimos de la base de que esa unión en relación de pareja no produce ningún efecto patrimonial respecto de los bienes por ellos adquiridos, de manera que permanecen en, en el, digamos, en el patrimonio de cada uno de ellos. De manera tal que, partiendo de esta base, tanto en vigencia del viejo código como del nuevo, los conflictos en relación de pareja, una vez producido el cese de la convivencia, sin embargo, ha demostrado en la práctica judicial que es una de las cuestiones que más se judicializa entre convivientes en relación a conflictos derivados o cese, ¿no?, de la unión convivencial. Y en ese contexto, la jurisprudencia, tanto anterior como la nueva, digo, del viejo y nuevo código, han tenido que resolver esos conflictos, ya sea aplicando los principios generales o no, y en este caso, obviamente, resolver conforme a esa pretensión. Eh, Esto está dicho en el contexto o como aclaración porque en realidad en esta temática nos vamos a basar mucho en aspectos, digamos, o criterios jurisprudenciales, en razón de que, como decimos, todos los criterios o las pautas que existen hoy en el derecho argentino en punto a esta temática están estructuradas sobre la idea de la jurisprudencia, vamos a decirlo, a falta del régimen legal específico por parte de la ley, ¿no? Y en ese sentido también la comparación importante que hay que, digamos, tener en cuenta es respecto de esta forma de familia con respecto a el matrimonio, porque en el matrimonio, como paralelo a esto, como todos sabemos, siempre ha existido un régimen patrimonial de sociedad conyugal o de comunidad, y ahora también la posibilidad de que puedan optar por el régimen de separación de bienes. Por lo tanto, en el matrimonio, en el derecho argentino, ha regido siempre la presunción, al menos, y ahora digo, y antes forzoso, de que el régimen era de comunidad o sociedad conyugal, como también se llama. Eh, esa aclaración es para poner en contexto, digamos, de la temática que vamos a abordar, ¿no? Eh, Así que, si te parece, Cecilia, empezamos para ir Ah, analizando los bueno, distintos aspectos.
Perfecto. Claro, como mencionaba el doctor, justamente la gran problemática que seguimos teniendo en las uniones convivenciales es que la ley no vino a otorgar una solución o a establecer algún régimen patrimonial, si se quiere, para las uniones convivenciales. En realidad sigue siendo lo mismo, que es, nos remitimos a el Código de Belén, que no tenía expresamente previsto las uniones convivenciales, pero en este punto, ¿por qué digo sigue siendo lo mismo? Porque la solución va a ser encontrada vía jurisprudencia. ¿Por qué? Porque específicamente vamos a ver, para ubicarnos, qué es lo que dice el artículo 528, que es el artículo que se encarga de la distribución de los bienes. Es decir, cuando nos remitimos a el capítulo de uniones convivenciales en el Código Civil y Comercial de la Nación, eh, se mencionan cuáles son los efectos luego de la ruptura de la convivencia. Y uno de esos efectos sería como un no efecto, en realidad, para decirlo vulgarmente, es la distribución de bienes, porque fíjense lo que dice el 528. A falta de pacto, los bienes adquiridos durante la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la interposición de personas y otros que puedan corresponder. Entonces, salvo que los convivientes hayan optado por hacer algún pacto de convivencia que está dentro de la autonomía de la voluntad, y en este pacto pueden pactar cómo van o convenir cómo van a distribuir los bienes, salvo que, que lo hayan hecho de ese modo, no hay un régimen patrimonial, y en realidad todo lo que se adquiere de cada uno es de cada uno. Es decir, luego, si cesa la convivencia, si yo quiero pretender un derecho o un reconocimiento sobre alguno de los bienes adquiridos durante la convivencia, voy a tener que recurrir a lo que menciona el artículo, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, al enriquecimiento sin causa, a demostrar una sociedad de hecho, a iniciar quizás un juicio de condominio, que se inicia como condominio, pero en realidad el objeto correcto no es condominio, porque lo que se pretende es el reconocimiento del condominio. Pero bueno, se puede iniciar como condominio, que tiene como fin la obtención de ese reconocimiento del condominio. Algunos, ¿no?, de los institutos que se venían ya utilizando en la jurisprudencia, y que también hay algo que cuando pienso en este capítulo, es preocupante en el sentido de que la jurisprudencia también ha sido bastante estricta en hacer lugar a estas peticiones. No sé, por ejemplo, en el tema, que ahora lo vamos a ver igualmente con diferente jurisprudencia, pero en el tema de la sociedad de hecho, la jurisprudencia ha sido muy rígida en el sentido de probar efectivamente los aportes que se hicieron como una sociedad. Entonces, esto puede dejar a muchas familias y a muchos convivientes sin el reconocimiento, ¿no?, del esfuerzo que se ha hecho para adquirir determinados bienes, porque en realidad no tenemos una respuesta, no tenemos una solución en la norma. Entonces tenemos que recurrir a jurisprudencia, que bueno, tenemos alguna jurisprudencia, pero hay que ir a pedirlo y ver qué dice el juez competente y el juez que nos toque, ¿no?, en esa jurisdicción, si nos hace lugar o no. Ahí hay una cuestión también a reflexionar en base a esto que estamos diciendo, porque el primer artículo de las uniones convivenciales, que hoy, como todos sabemos también, están reconocidas expresamente como formas de familia, eh, eh, entre el artículo 509 y el 528, es decir, luego de legislar el matrimonio y por lo tanto contemplado específicamente, y una de las características del nuevo código es la inclusión de este modelo de familia, de uniones convivenciales. Ese primer artículo, cuando define o caracteriza a las uniones convivenciales, habla de una plena comunidad de vida, un proyecto de vida común. Claro. Y entonces la primera reflexión por ahí sería, si hay una familia, como parece que la hay, y está fuera de discusión, y esa familia está constituida sobre un proyecto de vida común,
esa plena comunidad de vida o proyecto de vida común, la pregunta sería si concuerda con este 528 en cuanto a que ese proyecto de vida común excluye absolutamente lo patrimonial. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, si esa plena comunidad de vida no debiera también, y ese esfuerzo común, proyecto en común, división de roles, etcétera, contemplar también algún tipo de presunción respecto de los bienes por ellos adquiridos durante el estado de la convivencia o durante la plena comunidad de vida. Porque si yo digo, como dice el 528, que los bienes adquiridos durante la unión se mantienen en el patrimonio del adquirente, pareciera ser que ahí no hubo nada y en realidad hubo algo. Ese algo puede ser discutido qué es. Ahí podemos discutir. Pero pareciera que hay algo. En cambio, el 528 me dice que no ha habido nada ahí. O sea que ese proyecto de vida común, esa plena comunidad de vida, de ninguna manera involucra aspectos o cuestiones patrimoniales. Trasladado a la realidad y a los casos prácticos, si uno se proyecta en lo que es una unión convivencial, parece que contrasta con la realidad, porque cuando uno va a adquirir cosas, incluso diarias, o bienes muebles que van a formar parte del inmueble, pareciera ser que todas esas compras, esas adquisiciones, están basadas en ese esfuerzo común. Y cuando uno lo adquiere, no documenta en el sentido de quién pagó. Es decir, la misma idea del proyecto de vida común, la relación de pareja y el afecto, hace que, digamos, si yo compro, por poner el caso, una heladera, en realidad, por el hecho de que nosotros somos convivientes, no documentamos quién pagó esa heladera. Y entonces cuando, digamos, se extingue o disuelve la unión convivencial, pareciera ser que todas esas adquisiciones, muchas veces, y es lo que pasa en la jurisprudencia, aquel que la ley presume que es el titular porque fue el adquirente, o registralmente está a nombre de él, dice es de él, y el otro tiene que probar que en esa adquisición también ha hecho un aporte. Obviamente que no quedó registrado en el sentido documental, porque no está en la naturaleza de la relación documental. Le voy a comprar una heladera, dice, bueno, uno puso 10 pesos y el otro 15. No es que las partes firman un documento y dice, bueno, vos pusiste 15 pesos y yo puse 10 pesos. No funciona así en la vida real. Porque en realidad ahí hay una plena comunidad de vida que no lleva a que razonablemente sea la previsión, como sí sería si yo adquiero en una sociedad o frente a terceros esos bienes, porque ahí sí está la naturaleza de la relación comercial, societaria, que yo documente, ¿no es cierto? Ahora, en una relación afectiva, la realidad lo demuestra, no hay una prueba documental. Y entonces ahí nosotros estaríamos con este 528, me parece, desconociendo algo que existe, negando Claro, algo que existe. exactamente. Claro, exactamente, porque acá el problema se niega a lo que vos recién mencionabas, el artículo 509, hablaba del proyecto de vida, debiera haber una presunción de que lo adquirido es del esfuerzo común de los convivientes. ¿Cómo está la presunción que mencionabas, la presunción de ganancialidad en el régimen matrimonial de comunidad? Pero bueno, la realidad es que justamente si nos remitimos al artículo 528, no establece ninguna presunción y justamente se niega
una comunidad patrimonial, es como que se diferencia, ¿no?, lo patrimonial y lo extrapatrimonial. En lo patrimonial, en realidad, si nos remitimos a los efectos de la convivencia, son nulos los efectos patrimoniales. Digo, pues si nos ponemos a pensar, ¿cuáles son los efectos luego de la ruptura? Los efectos luego de la ruptura: distribución de bienes, lo que es de cada uno es de cada uno, lo que ingresó al patrimonio de cada uno es de cada uno. Alimentos no hay alimentos, más allá de alguna jurisprudencia excepcional, interpretada, en el caso específico y muy excepcional, digo, con la interpretación del derecho internacional, justamente porque acá se está haciendo una discriminación entre los diversos modelos de familia, pero la realidad es que se niegan y son inexistentes estos efectos. Entonces, bueno, justamente hay que buscar cuál es esta jurisprudencia, pero el problema es, como siempre reflexionamos, ¿no? El problema es el acceso a justicia, ¿no? Ahí preguntaban al pasar, yo de vez en cuando voy mirando el chat cuando hago a tiempo, y preguntaban, dice, ¿y entonces hay que comprar en condominio? Y técnicamente hay que comprar en condominio justamente para que no haya ningún inconveniente ante el cese de la ruptura. Tienen el 50% de cada bien por haberlo adquirido en condominio. Lo que pasa es que si nos remitimos a la casuística, ¿cuántos casos hay de convivencias en donde se adquieren los bienes por un esfuerzo común, pero están bajo título de una de los convivientes? Y también, si nos remitimos un poco justamente a lo cultural, muchas veces vemos también que estos bienes están a nombre del conviviente hombre. En muchos casos, digo, no digo en la mayoría, no digo en todos, pero sí en la mayoría. Sí, Entonces sí, porque acá ahí ese dato es importante partir de la realidad de que hay dos elementos objetivamente, digamos, claros en este punto. La mayoría de los bienes adquiridos registralmente, hablando entre convivientes, están bajo un derecho real de dominio, o sea, de la titularidad de uno de ellos. Y a su vez, esa titularidad mayormente está en cabeza del hombre. Exactamente, y por eso también vamos a ver que trajimos alguna jurisprudencia que en un ratito ya inmediatamente posterior vamos a trabajar el tema con esta jurisprudencia. Hay casos en que justamente se pretende el reconocimiento, ¿no?, de la propiedad de aquellos bienes adquiridos bajo el esfuerzo común de los convivientes, y aplicando también una perspectiva de género. Pero eso no son todos los casos, sino todos los casos se encuadran en la situación, y además hay que justamente reclamarlo, acceso a justicia, y ver qué es lo que se resuelve en el caso en particular, porque no son la mayoría de los casos, sino que son casos que vamos encontrando, que cada vez quizás hay más planteos, pero hay que justamente pedirlo judicialmente. Entonces, concluyendo, y esto lleva también a que en los 7, 8 años de vigencia del nuevo código, en razón de no tener un régimen, una presunción sobre los bienes, muchas veces la pretensión o el reclamo o la judicialización de la conviviente tiene que ver con pedir una compensación económica encubierta bajo otro objeto de la litis, que es en realidad como una sociedad de hecho. Es decir, ahí juega toda una serie de circunstancias por las cuales también el abogado o la abogada tiene que plantear, porque, digamos, trata de lograr, vamos a decir, una reparación de esa sociedad que no lo es, de hecho, eventualmente, con una compensación económica, cuando en realidad son cuestiones totalmente distintas. Pero eso es lo que lleva justamente a la falta de normativa, de tratar de encuadrar en otros institutos mismo de familia como compensación económica, o obviamente principios generales del derecho como el enriquecimiento sin causa, sociedad de hecho, interposición de personas, etcétera, etcétera. Exactamente, por eso acá les pongo concluyendo, sino cuál sería la vía si tenemos que optar y pretender el reconocimiento del derecho. Y bueno, la vía que surge del 528 es enriquecimiento sin causa, menciona la interpretación de personas y otros. ¿Qué serían otros? Bueno, otros institutos serían, por ejemplo, como lo mencionaba recién el doctor, y qué es esto, la jurisprudencia que se ve, son en un reclamo
se suelen peticionar diferentes cuestiones, como en uno de los fallos que vamos a ver, que se piden compensaciones económicas, que se piden, bueno, el enriquecimiento sin causa, que se pide el reconocimiento del condominio, porque en realidad lo que se está pretendiendo es esto, es el reconocimiento del esfuerzo común de los convivientes al momento de decir, bueno, tienen el reconocimiento del porcentaje de bienes. Y por eso muchas veces vemos en convivencias pedidos de compensación económicas que en realidad encubren esta pretensión. Porque digo, y entonces ahí es donde también a veces se confunde un poco, en mi opinión personal, se confunde un poco hasta la naturaleza jurídica de la compensación económica, que muchas veces pasa esto, igual que cuando se pretenden a veces alimentos. Y se mete todo bajo la compensación económica, porque bueno, en realidad patrimonialmente es el único efecto previsto expresamente en el Código Civil y Comercial de la Nación para los convivientes. Entonces sería como la vía para poder reclamar todas las diversas cuestiones. Pero muchas veces lo que se pretende es esto, en realidad, el reconocimiento del esfuerzo común de este proyecto de vida en común y en la adquisición de los bienes. Bien. Sí, ahí también plantea una primera cuestión en la práctica, que tiene que ver con este 528 cuando remite a los principios generales, ¿no es cierto? Como dice mismo Claro. el 528. Y esa remisión a los principios generales ha traído también una discusión en vigencia del código de la competencia, porque en los distintos, en las distintas jurisdicciones, por ejemplo, cuando los convivientes, perdón, van a reclamar una sociedad de hecho, vamos a suponer, por los principios generales, muchos juzgados de familia se declaran incompetentes, entendiendo que debe ser el juzgado, el fuero civil. Y el argumento es que como acá el objeto de la pretensión es un principio general del derecho, entonces sería competente el fuero civil. En cambio, otros entienden de que sería competente aún en estos planteos el fuero de familia. Yo creo que obviamente este es el criterio, ¿no? Que debe ser competente el fuero de familia porque es una problemática derivada de la relación de pareja, en tanto, digamos, integrantes de una familia. Pero eso ha dado o da lugar a esta discusión que no es intrascendente porque a veces los convivientes tienen que ir a litigar al fuero civil cuando pretenden, por ejemplo, una sociedad de hecho, interposición de personas, etcétera, etcétera. Dato que no es intrascendente también. Sí, eso es algo también a tener en cuenta, porque justamente hay parte de la jurisprudencia, esto está dividido, pero hay parte de la jurisprudencia que tiene este criterio, que en realidad la competencia es dependiendo qué objeto es el que se está reclamando, es porque vía es, sin tener en consideración que son cuestiones de familiares, ¿no? Porque en realidad lo que se está reclamando es un derecho en el marco de una familia, más allá de después si se tiene o no se tiene el derecho, digo, si hay una resolución negativa o positiva, pero digo, es un debate sobre una cuestión de familia. Pero también en esto es importante, como lo mencionó el doctor, tenerlo presente. Igual que lo que les comentaba, el tema de las sociedades de hecho, ser muy cuidadosos también cuando se opta por la sociedad de hecho, porque también la jurisprudencia, como les comentaba hace un ratito, es bastante rígida en el sentido de la prueba que se exige para reconocer la sociedad de hecho. Solo manera de ejemplo, les menciono acá un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, que en este punto dice, alegar y probar la existencia de una sociedad de hecho no es una cuestión menor. Basta señalar que pacíficamente la jurisprudencia ha entendido que el solo hecho del concubinato no implica de por sí sociedad de hecho, sino que debe además probarse la actividad societaria y los aportes económicos respectivos. Entonces, esto es un criterio, también criterio sentado por la Suprema Corte,
que me parece importante tenerlo presente si vamos por esta vía, cómo vamos a encarar la prueba en el caso de la sociedad de hecho. No quedarnos quizás solamente con la Y la pretensión de prueba, la sociedad de hecho. y esto de la prueba que vos decís es importante, esto que hablamos del fuero, porque precisamente no es intrascendente de que cuando voy al fuero civil, el fuero civil obviamente es riguroso con respecto a la prueba, porque lo trata a los convivientes como terceros. Entonces el rigorismo de la prueba es importante. Lo mismo que la Cámara, porque nosotros partimos de la base de que el fuero de familia, cualquier jurisdicción en general, salvo una excepción, alguna provincia, el fuero de familia es en primera instancia. Pero la Cámara de Apelaciones es civil. Y este criterio, como este fallo, es de la Cámara Civil de cualquier jurisdicción, de cualquier provincia en general, es un criterio civilista. Es decir, Exacto. en el sentido de que los convivientes tienen que demostrar la prueba, que no es menor, con el mismo rigor que como con respecto a cualquier tercero. Entonces esa condición hace que, y es importante destacarlo, que todas estas pretensiones, en la mayoría de los casos, no queda aprobada. Porque si nosotros Exactamente. tuviéramos por vía jurisprudencial que la mayoría de la jurisprudencia, aún frente al acceso a la justicia, al tiempo, al costo, si tendríamos que la mayoría de la jurisprudencia admite estas normas generales, bueno, de alguna manera indirectamente tendríamos un resultado favorable en este sentido. Ahora, el dato importante, tanto en vigencia del viejo código como del nuevo, digo, en esto no ha cambiado, el resultado final para aprobar por los principios generales alguna institución entre convivientes es dato que es importante, digamos, tener en cuenta o en consideración. Sí, sí, totalmente, porque con el tema de sociedad, de hecho, este es el criterio que predomina, entonces hay que tener cuidado y quizás no cerrarse en esta única pretensión, salvo que estemos seguros de la prueba que se tiene y que realmente se hayan hecho aportes que podamos demostrar, o si no, quizás como en otros planteos que vamos a abordar, plantearlo junto con otros institutos, para no obtener una negativa, ¿no? Bueno, acá en manera de competencia también les mencionaba algunas de cámara, como para tener presente esto que comentaba el doctor Solari, también tener presente cuál es la competencia. De todos modos, yo entiendo que la competencia debe ser la de familia, pero con esto también se hacen diferencias de que depende del objeto por el cual se está reclamando, por una cuestión de que en realidad acá lo que se buscan son analogías o soluciones dentro de los institutos que se tienen del derecho civil, del derecho real, es decir, vamos por la vía del derecho real con el condominio, utilizamos la ley de sociedades para la sociedad de hecho, entonces eso justamente es lo que hace que la competencia puedan excusarse en competencia. Pero también entendemos que la competencia, a mi entender, tiene que ser la de familia, porque justamente se está resolviendo una cuestión familiar, es decir, como vamos al régimen patrimonial del matrimonio, ¿quién lo resuelve? El juez de familia. Entonces, bueno, pero esto no es unánime tampoco. Fíjense que acá, solo a manera de ejemplo, en este fallo que es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, el material, quédense tranquilos, porque algunos preguntaron, Sí. se los voy a estar enviando a graduados, así que van a tener el material con las carátulas, no se preocupen. En este caso, lo que se dijo, lo que dijo la Cámara de San Isidro, es que tratándose en la especie, la alegación de la disolución de una sociedad de hecho comercial, en que las partes estarían unidas por un vínculo societario, este se rige por las normas de la Ley 19.550, y de manera totalmente independiente al vínculo que han tenido las partes como pareja. Por lo tanto, teniendo en cuenta las normativas antes citadas, corresponde confirmar la resolución apelada
en cuanto a las presentes actuaciones, deberán tramitar ante el fuero civil y comercial, conforme artículos 523, 524 y 526, sin costas, atento a la naturaleza de la cuestión que se resuelve. Entonces, fíjense que esto que mencionábamos recién, lo que pasa es que no está regulado el régimen de bienes y la liquidación, porque la clase de hoy está planteada como liquidación de bienes en la convivencia. ¿Pero qué es la liquidación en la convivencia? La liquidación en la convivencia es justamente buscar soluciones en diferentes institutos del derecho. Entonces, hay un montón de cuestiones que me parece que se nos pueden plantear como inconvenientes al momento de entablar una demanda, porque también podemos entablar la demanda de familiado y obtener este tipo de respuestas de que tenemos que ir por la vía civil y comercial. Son cuestiones importantes al momento de tener presente. Acá, en otro caso, que es de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, lo que se dijo es que considero que no solo la naturaleza de la norma aplicable, sino la índole del conflicto y la situación de vulnerabilidad que pueden presentar los individuos que lo protagonizan, hacen aconsejable que la división del condominio, acá fíjense que se optó por una división de condominio, planteada en el seno de una unión convivencial, aun cuando se apliquen las normas del derecho real, sea de la competencia del fuero de familia. Este fue el voto mayoritario de la Cámara de La Plata. Dice, si bien la cuestión planteada en autos no ha sido contemplada expresamente entre los supuestos enumerados en el precipitado artículo 827, el último inciso de dicha norma establece sabiamente la competencia de los jueces de familia en cualquier cuestión principal, conexa o accesoria referida al derecho de familia. Este es el criterio que me parece que debiera predominar y con el cual estoy de acuerdo de que lo resuelve el juez de familia. Aquí, en este caso, se dijo, resulta competente la justicia de familia, artículo 718 del Código Civil y Comercial, para aquellos reclamos relacionados con los efectos jurídicos de las uniones convivenciales, previstos en el título tercero del libro segundo del Código Civil y Comercial, tanto durante la convivencia como ante su cese. Bueno, en definitiva, lo que hace es que justamente sea competente el fuero de familia por lo que veníamos mencionando. Ahora, Bien. esta discusión Sí. no resulta intrascendente para una cuestión de que más allá de que se sostenga una postura u otra, también es el primer No, obstáculo que exactamente. atraviesan los convivientes, y muchas veces la conviviente en este caso, de la dilación por la discusión de la competencia. Porque muchas veces el juez, ya sea en sentido positivo o negativo, se declara competente o incompetente, y entonces a veces la Cámara tiene que ir a resolver cuál de los dos es competente. Como en estos casos, porque fíjense en estos casos. Claro, entonces ahí yo ya tengo que empezar a discutir un tema previo, que es a ver si ese juzgado me dice que es competente o no es competente, etcétera, etcétera. Cuestión que no resulta intrascendente a los fines, digamos, de ese acceso a la justicia, ¿no? Exactamente, porque fíjense, mira, en este punto, lo que dice el voto de la disidencia, que hace como una especie de distinción, como les mencioné creo hoy al pasar. El Código Civil y Comercial ha introducido normas que regulan la unión convivencial, pero no se ha reformado el Código Procesal. Interpretando armónicamente ambos ordenamientos, entiendo que la aplicación de la normativa sobre las uniones convivenciales es materia de familia. Y en consecuencia, los conflictos emergentes de la aplicación de las normas del título 3 del libro segundo del Código Civil y Comercial de la Nación deben tramitar ante ese fuero y por los procedimientos especiales de esa materia. Fuera de esas situaciones, es decir, en casos de reclamos derivados de efectos civiles o comerciales de la convivencia o las consecuencias previstas en el régimen laboral o la seguridad social, deben dirimirse en los fueros respectivos. Entonces es un poco esto que la respuesta que podemos encontrar es depende qué vía hayamos optado por reclamar. Por eso, en general, cuando se reclaman como sociedades de hecho, lo remiten al fuero civil y comercial. Uh-huh.
Bien. Dijimos, otra de los instrumentos que se utilizan de las instituciones es el enriquecimiento sin causa y que está mencionado en el artículo 528. El enriquecimiento sin causa siempre es como esa opción que se tiene, ¿no? Y si no sé qué hacer, ¿por qué vía voy? Por el enriquecimiento sin causa, ¿no? Es como siempre esa última opción que en los las diferentes reclamos, diferentes demandas, al margen, digo, de lo que es una liquidación de bienes de convivientes, es como una última ratio, decir, bueno, como no tengo nada, voy por esta vía. Digo, esto es un poco, y esto ya venía siendo resuelto de esta manera por la jurisprudencia. Pero bueno, es una de las opciones que se tiene para ir por el reclamo, digo, de un enriquecimiento sin causa. ¿Querés mencionar algo más de ese No, tema? el del enriquecimiento sin causa yo creo que es aplicable, eh, o debiera ser aplicable en el sentido de que en la relación de pareja y en el sentido de los convivientes, en cuanto a que el no tener un efecto jurídico concreto respecto de los bienes, ahí la ley me parece que no toma en cuenta tampoco el aporte en sentido genérico. A ver, Claro, desde el punto de vista societario y comercial, todos sabemos, y es unánime el criterio, que los aportes en sentido técnico-jurídico, digamos, comercial y societario, en materia de sociedades, los aportes pueden ser en dinero o en trabajo. Y por lo tanto hay sociedades, por ejemplo, en las cuales uno de los socios aporta dinero, el otro trabajo, por ejemplo. Es decir, está claro que los aportes pueden ser en dinero o de otra forma. Muy bien. Si nosotros nos trasladamos a una relación de pareja, de conviviente en este caso, indudablemente debe presumirse naturalmente una sociedad de hecho, en primer lugar, y ante la falta de ello, ahí habría un enriquecimiento sin causa, porque en ese proyecto de vida común ha habido aportes de distinta naturaleza. Aún la mujer, y esto quizás se vea más como perspectiva de género en los últimos tiempos, más evidente, aún la que se dedicó a las tareas del hogar, digamos, ha hecho aportes. Y por lo tanto, en las adquisiciones de esos bienes, no debe ser insignificante en esa distribución de los roles y teniendo en cuenta, obviamente, la plena comunidad de vida y el proyecto de vida común, de que esa adquisición sea efecto o consecuencia de aportes comunes de ambos. Por eso digo, o perspectiva de género o enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa en sentido clásico como institución o principio general del derecho, porque ahí habría, si no, por parte del adquirente, un enriquecimiento sin causa justamente, porque está adquiriendo en relación claramente la titularidad y la tiene, pero el aporte del otro que a lo mejor no fue en sentido estrictamente económico, digamos, en ese contexto no tendría ningún significado y por lo tanto podría aplicar un principio general del enriquecimiento sin causa para desvirtuar digamos, esta titularidad absoluta o exclusiva de esa persona, ¿no? Pero bueno, llama también la atención de que la jurisprudencia en esto no ha cambiado y por lo tanto los parámetros de la aplicación del enriquecimiento sin causa ha sido excepcional siempre entre convivientes y casi cuando, habiendo prueba, no se pudo probar una sociedad de hecho, pero casi faltó poco para probarlo. claro, Eh, exactamente, que es justo lo que preguntaba, bueno, un asistente, Pedro, y le decía, sí, claro, que exactamente esa puede ser una de las formas o sea, de cómo se viene, ¿no?, planteando y resolviendo, no de cómo puede ser en el sentido de que tendría que ser más extenso. claro, Eh,
Nosotros hace tiempo, Cecilia, también cuántas veces hemos analizado esta temática respecto de distintos temas y claramente llama la atención como, primero, ni la ley, porque el 528, es decir, yo sugiero a cada uno de los asistentes que lea el 528, digamos después, o reflexione en la lectura del 528, a la luz de perspectiva de género. Y ahí va a notar cómo el legislador de ninguna manera tuvo en cuenta la perspectiva de género. Vieron que muchas veces ustedes habrán escuchado y dicen, bueno, ahora en las relaciones de familia el nuevo código tiene, o el legislador tuvo perspectiva de género. En realidad esto, más allá de otros temas, que obviamente, digo, esto es aplicable también a otros temas, no hay nada de perspectiva de género en el sentido de las relaciones de familia puntuales, concretas, específicas. Yo siempre tengo que recurrir a la CEDAW, que obviamente está hace 35 años, entonces estamos en la misma historia. Digamos, yo tengo que tratar de bajar a las normas del derecho interno, concretamente, estas situaciones y estos efectos. Entonces, si es cierto que el legislador hubiera tenido un mínimo de perspectiva de género, no hubiera puesto el 528, porque justamente los reclamos son casi en su exclusividad de la mujer conviviente, en este caso que se ocupó de las tareas del hogar, y por lo tanto las adquisiciones patrimoniales están bajo la titularidad de su conviviente, del hombre. Yo creo que el 528 es una muestra claramente de reafirmar el modelo del patriarcado, a ver si se entiende lo que estamos diciendo. Es decir, la atribución de los roles conforme a las prácticas culturales de que normalmente la titularidad está en nombre del conviviente y normalmente la mujer realiza las tareas del hogar. ¿Qué es lo que está diciendo el 528? Lo tuyo, tuyo, lo mío es mío. Y entonces, ¿cuál es el aporte mío? Y el aporte tuyo fue afectivo, que se dedicarte a las tareas del hogar. A lo sumo podrás ir a pedir una compensación económica, pero ya es otra cosa. Pero ese esfuerzo común, ¿cuántos casos hay? Y esto también en jurisprudencia lo hemos visto con Cecilia en muchas situaciones, que es muy llamativo, de mujeres que van a constituir una unión convivencial, trabajaban o tenían una profesión y dejan el trabajo o la profesión. Es mucho más grave todavía. Entonces, en ese proyecto de vida común, relegaron su desarrollo o la continuidad de su profesión, arte, industria, etcétera, y se dedicaron a las tareas del hogar. Fíjense que después, todos los bienes adquiridos, naturalmente, en esa titularidad lo va a tener el conviviente. Y entonces, si yo lo miro esto mínimamente desde una perspectiva de género, mínimamente el legislador tuvo que haber establecido que se presuponía, respecto de los bienes, una sociedad de hecho, porque hay un esfuerzo común, y el esfuerzo común tiene que ver también con los aportes no patrimoniales, como se destaca en sociedades, en comercial. Pero bueno, el criterio 528 es reafirmar el modelo clásico, digamos, de los roles familiares, ¿no? Exactamente, así como le traemos como ejemplo este fallo en esto que viene diciendo Néstor, bueno, de situaciones donde se mira si es aplicable la perspectiva de género o no, y utilizando distintas vías, ¿no? En este caso está, en realidad el objeto es sobre cobro de pesos, es de Rosario. En realidad se solicita lo que es la división de un bien inmueble y un vehículo. Se solicita una compensación económica, también un enriquecimiento sin causa contra el señor, y la pretensión final es que se lo solicite y se le abone el 50% de los bienes. Entonces, fíjense que es uno de estos casos en donde vemos diferentes, en realidad, instituciones y pretensiones dentro de un mismo reclamo, porque ahí hablamos de la división de bienes, de compensación económica, de enriquecimiento sin causa, que en realidad todo lo anterior lo que pretende es que se le reconozca el 50% de los bienes. Este caso de la lectura dice resolverse desde la perspectiva de género, que recién mencionaba Néstor,
Y cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de la aplicación de la CEDAW, el artículo 5, inciso A de la CEDAW, y en este caso en particular lleva a la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba, siendo que el demandado es el que tiene que probar la diferencia, pero acá se hizo una inversión de la carga de la prueba, una interpretación también de lo que es las tareas del hogar. En realidad básicamente se basó en eso, este caso, Néstor, si querés corregirme, corregime, pero básicamente se basó en las tareas del hogar de la señora, de que Claro. había realizado tareas del hogar. Ese fue el fundamento en realidad de este caso. Fíjense que yo les traje algunos extractos, después del fallo no hay problema, si los podemos, El que le junto al material reconoció se el los puedo. 25%. Exactamente. O sea, fíjense que aún aplicando perspectiva de género y haciendo una reinversión de la carga de la prueba, en este caso presuponiendo esta circunstancia, y habiendo tenido una sentencia favorable, le reconoció el 25%. Exactamente, porque fíjense, trae a colación lo que es el artículo que ahí justo se los puse en el Power, trae a colación el artículo 660 del Código Civil y Comercial de la Nación, el fallo habla de los quehaceres del hogar, y trae a colación el artículo 455 que dispone que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Lo que dijo el juzgado de Rosario es que los aportes efectuados por la actora, los que evidentemente han generado un enriquecimiento en el patrimonio del actor, deben ser tenidos en cuenta. Y, como mencionaba Néstor, corresponde hacer lugar y ordenar la demanda que pague el 25%. Este fue la solución a este caso de Rosario, que me acuerdo que en una oportunidad lo conversábamos con Néstor, y ¿qué pasa si no hubiese solo realizado tareas del hogar? O sea, si no hubiese realizado tareas del hogar, ¿qué pasaba en este caso? La solución seguramente, por los fundamentos que tiene el fallo, hubiese sido otro. No sé vos, Néstor, ¿cómo? Claro, en este caso Rosario, fíjate que ella va a Rosario al juzgado de familia. Y el juzgado de familia se declara incompetente. Ya primer problema. Entonces va al juzgado, al fuero civil. El juez civil, el que resuelve esto, dice, bueno, a mí me parece que la competencia debe ser el juzgado de familia, pero me declaro competente porque las partes se allanan a esta competencia. Es decir, tuvo la suerte, para arrancar, de que no se declaró incompetente porque si no iba a la Cámara. Bueno, entonces se aboca al fallo y tuvo la suerte que le aplicó perspectiva de género. Tuvo la suerte que hizo una inversión de la carga de la prueba, pero aún así le dio solamente el 25%, que ya hay una diferencia con respecto a la totalidad, porque ella dijo, el fallo dijo que aplicando el enriquecimiento sin causa, del 100% adquirido durante la convivencia, teniendo en cuenta esa circunstancia, le correspondería el 25%. Ahora, el fallo, que tuvo la suerte que fue una resolución favorable, solamente le reconoce el 25%. Y entonces dice el fallo, se terminó el fallo. Dice, bueno, ahora las partes tienen mejor dicho, el demandado tiene que hacer una propuesta de cuánto le va a pagar. Es decir, de cuánto es el 25, porque el juez no le dijo 100 pesos. El juez resolvió que era el 25 de los bienes adquiridos. Entonces, el demandado va a tener que ofrecer un monto. Si ese monto que ofrece ella está de acuerdo, se termina y acepta. En el caso de que no esté de acuerdo, entonces dice, van a ir nuevamente a la justicia para que la justicia resuelva cuánto es el monto. Es decir, ella tuvo la sentencia favorable y esa sentencia favorable, en el mejor de los casos, lo único que le dijo es, usted tiene el 25%. Claro, el demandado le va a decir, en lugar de darle 100, si le tiene que dar, le va a decir 50. Y él va a decir, no, 50 no. Después tiene que hacer un nuevo juicio.
para que determine de conformidad a eso el nuevo juez cuánto va a ser frente al disenso de las partes. Ustedes se dan cuenta, y estamos hablando de un fallo que le fue favorable, ustedes se dan cuenta toda esa dilación que tiene que atravesar para que obtenga eventualmente este derecho. Y estamos hablando de una conviviente que tuvo suerte. En ese escenario, claramente, la mayoría entiende de que no es presumible todo esto. Y si por lo tanto ella se dedicó a las tareas del hogar, bueno, que pida una compensación económica, si le corresponde eventualmente. Sí, exactamente. Acá en realidad se basa mucho en lo que es el enriquecimiento sin causa. El fallo menciona que justamente como no pudo probar ninguna otra cuestión, iban por se optaba por el enriquecimiento sin causa. Después hay otro fallo que es también muy interesante en esta línea, que es de Neuquén. En realidad es el caso González Mamani Saída con Ávila Mario. Acá está en realidad planteado como una compensación económica. González Saída, que es la actora, interpone la demanda. Además denuncia que por violencia, infidelidad, malos tratos por parte del hoy demandado, que tramitará el expediente de violencia familiar, es decir, hay una situación de violencia que en realidad constituyó la causa del cese de la unión convivencial, y obligando esta situación a peticionar la exclusión del hogar del señor Ávila, y en base al artículo 523, inciso F, inicia el presente proceso, atento que dice que esta ruptura de la convivencia le produjo un desequilibrio manifiesto que significó un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y la ruptura, es decir, estos requisitos y parámetros de lo que es la compensación económica. Yo menciono, cuáles son los antecedentes, ¿no? Entonces pongo que cuando la actora se conoció con el demandado, tenía un negocio comercial, esto es lo que ella relata en sus hechos, tenía un negocio comercial de ropa, pero por decisión conjunta y como proyecto de vida en común, se quedó en la casa, dejando de lado todo emprendimiento económico. Esto fue un poco la dinámica, ¿no?, de este proyecto de vida de estos convivientes. El marco legal, hasta aquí tenemos en el artículo 524 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a lo que es la compensación económica. Dice, en cuanto al patrimonio actual de los exconvivientes, con la prueba producida, se constata que el accionante no tiene bienes inmuebles a su nombre, y no registra relación de dependencia. Por su parte, el accionado registra una relación laboral, es decir, de lo que surge de la causa es que la conviviente, al cesar esta convivencia, no tenía ningún tipo de bien ni relación laboral, no había adquirido ningún tipo de bien. Luego de la prueba instrumental, cuando habla de sobre situación ley 2212, es la de violencia de Neuquén. Surge del informe que entre los convivientes existía una dinámica familiar con estereotipos patriarcales. Se advierten indicadores de pautas de violencia psicológica y económica por parte de Mario hacia Saída, que han prevalecido a lo largo de la convivencia. Hasta acá estoy relatando un poco lo que son los hechos y los antecedentes de esta relación convivencial, que si bien es una compensación económica, el reclamo, también van a ver cuál es la solución a esta compensación, que termina haciendo que miremos un poco, ¿no?, la confusión de ¿es el reconocimiento de bienes o es una compensación económica? Esto que decíamos hoy hace un ratito. El tema, yo creo que también, hoy preguntaban, creo, en el chat, si es viable en un reclamo poner compensación económica, distribución de bienes. En realidad, claro que son objetos distintos. Nosotros tenemos el juicio de compensación económica, que es un juicio específico. Lo que sucede en convivencia es que muchas veces lo que hacen, y creo que es la estrategia del litigante, ¿no?, es decir, es poner sobre el tapete todas las posibilidades
por el hecho de los pocos efectos que hay en la convivencia. Entonces, por eso vemos los diferentes planteos, ¿no? O el mix de planteos que muchas veces se hacen en uniones convivenciales. Este es un caso de compensación económica, pero no perdamos de vista, que ahora voy a seguir mencionando algunas cuestiones, pero cuando veamos la solución, ahí vamos a reflexionar un poco sobre este caso, por la solución a la que se llega. Acá lo que se hace, por la situación, los hechos y la dinámica que recién les mencionaba, se hace un abordaje con perspectiva de género, en este caso también hay un abordaje con perspectiva de género. El juez interviniente manifestó que juzgar con perspectiva de género implica el juzgamiento del modelo antropológicamente denominado patriarcal, como un modelo de estructuración de los repartos de posiciones sociales que resulta contrario a la idea de igualdad. Acá también se basan en la CEDAW justamente para poder resolver esta cuestión. Menciona, un fallo de la Corte que es muy interesante cuando hablamos de perspectiva de género, que es el fallo del campo algodonero versus México, que en realidad tiene que ver un poco con lo que es la responsabilidad internacional del Estado. Y lo que se dice es que en este conflicto en particular cabe analizar de qué modo o con qué alcance deben evaluarse estas tareas a través de la deconstrucción del adolocentrismo inherente al patriarcado, que tiende a restar valor pecuniario a estas tareas. El modelo de familia de base patriarcal, porque en realidad lo que analiza el juez es que en esta familia respondía a este modelo patriarcal. Fíjense que mencionaba esto de que la señora Zaida ingresa a esta convivencia con un negocio comercial y en la convivencia cierra su negocio y se dedica a las tareas del hogar. Y más allá de que pudo hacer algunas que otras cositas, algunos trabajos, pero siempre en el marco de una informalidad porque no le daba los tiempos, por dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos. ¿Qué se pudo apreciar de la prueba aportada? De las declaraciones testimoniales surge acreditado que la actora era quien administraba el dinero del hogar, hacía las compras y también pagaba los impuestos y los gastos cotidianos de la familia. Se acreditó también que hacía los trabajos de peluquería, esto que recién les mencionaba, que hacía algunos trabajos, pero no de una educación exclusiva ni con ninguna posibilidad de continuarlo. Y si según los dichos de la propia hija de las partes, se ocupaba de los quehaceres domésticos y lo que implica el cuidado de los niños. Esto es lo que surge de la testimonial. La señora González era quien ocupaba de los quehaceres domésticos y que esto le consumía gran parte de su tiempo, imposibilitando el desarrollo de una actividad laboral plena. También resulta notoria la diferencia actual de los patrimonios de las partes. Entonces acá es donde empezamos, más allá de que es el juicio de compensación económica, acá empezamos a ver un poco esto que hablamos desde el marco patrimonial, ¿no? Esto que les remarcaba hoy. Fíjense que cuando veíamos los antecedentes y los hechos, habíamos remarcado que al cesar esta convivencia, el señor sí tenía bienes y la señora no tenía ningún tipo de bien. Concluye el juzgador que la distribución de roles familiares durante la convivencia entre las partes no ha favorecido a la actora en comparación con el demandado, lo que atribuye al rol que cumplía en la dinámica familiar, la cual, como ya hice hincapié, se desarrolló con estereotipos patriarcales, por lo que debe entonces fijarse un monto económico que compense el tiempo que la misma ha dedicado a las tareas del hogar, el cuidado de los hijos e incluso el cuidado del señor Ávila. ¿Y qué resuelve? El juzgado de Neuquén resuelve fijar el valor de la compensación económica en el 50% que represente el valor de todos los bienes que haya adquirido el señor Ávila durante la convivencia. Eso es lo llamativo, creo, ¿no? Del fallo, cómo termina resolviendo esto de el 50% del valor de los bienes. Esta fue la resolución del juzgado de Neuquén. Porque tiene ahí una mezcla en realidad con lo que sería lo patrimonial, ¿no? Porque fíjate en el comienzo, en el power que pusiste al comienzo de los hechos de este caso. Sí. Remitite al comienzo de los hechos. Ahí. No, que ella trabajaba en una
después de que ella Después trabajaba. de esto, Sí, los antecedentes acá. sí, ahí está. Esa situación, claramente, eh, ¿cuál es la perspectiva del derecho argentino, o sea, en el caso del código? Dice, bueno, las partes, ella trabajaba y por decisión conjunta decidió dejar. Es decir, él no la obligó a dejar, ¿está claro? Entonces la perspectiva clásica que sigue vigente en el código es, los dos son mayores, los dos son capaces y en ejercicio de la autonomía de la voluntad decidieron eso. Es decir, una igualdad formal, lo que todos hemos aplicado Claro. históricamente. Cuando nosotros analizamos la lógica, o pareciera que analizamos la lógica desde la perspectiva de género, partimos de la base de esa desigualdad real, más allá de la igualdad formal. Porque normalmente, como en este caso, en la mayoría de los casos, la que deja el trabajo es la mujer, por esto de los parámetros culturales, el patriarcado, etcétera, etcétera. Es decir, no es obligada ella a dejar el trabajo, pero por la realidad o las pautas culturales hace que ese fenómeno se dé en estas circunstancias, que sería la desigualdad real. En esa desigualdad real, entonces, si yo lo miro con perspectiva de género como legislador, tengo que establecer que lo adquirido durante la convivencia es con el esfuerzo común de ambos. Claro, exactamente. Esto es importante lo que mencionás, Néstor, digo, porque eh, Si es que tenemos acá vamos, perspectiva de género, ¿eh? Porque, digamos, yo lo que veo es que muchos hablan de perspectiva de género, bárbaro, extraordinario, dice, pero las normas eh, es la igualdad formal. Y este hecho se registra en la mayoría de los convivientes. ¿Eh? Por eso digo, por decisión conjunta, claro, la decisión, él no lo obligó a dejar el trabajo. Está claro que no lo obligó. Ahora, ¿hay igualdad real? No, no hay igualdad real. Porque la realidad cultural demuestra esta circunstancia. Entonces, si nosotros tenemos perspectiva de género, el legislador primero, antes que el juez. Después el juez, bienvenido sea, pero el legislador primero, en esta composición de los modelos familiares, yo no puedo decir después lo que dice el 528, porque el 528 dice, los bienes adquiridos por cada uno permanecen en el patrimonio del adquiriente. Es decir, ¿qué hace? Reafirmar el modelo patriarcal. claro, exacto. Y esto es importante tener presente, esto de lo que es la igualdad formal a lo que es la igualdad sustancial o real. Y esto, cuando nos remitimos a la lectura de la CEDAW y al protocolo facultativo de la CEDAW, justamente lo que dice, que lo que se tiene que interpretar es, y llegar a lo que es interpretar la igualdad sustancial, como es en este caso. O sea, lo sustancial, lo real, es que hay, no es que a las convivientes les pusieron un arma para, como decíamos la otra vez, para convivir, sino que responde justamente a un modelo cultural en donde era así y no se discutía esa norma. Digo, cada vez hay un cambio generacional, pero todavía, si nos vamos a una cuestión numérica de reclamos, la mayoría de los reclamos responden a estos modelos patriarcales, que es lo que se está tratando de deconstruir. Y cuando se habla de perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género, es una herramienta jurídica. La perspectiva de género es eso, es una herramienta jurídica y justamente lo que tiene que interpretar es lo que es lo sustancial, lo real, más allá de lo formal, porque las normas las tenemos. El tema es, y el reconocimiento está, el tema es qué es lo que pasa en lo diario. Bien. Sí, Perdón, pensé que se me había ido la conexión. que como primer fundamento también de la FEDAW, lo primero que obliga a los estados
es que adecúen a su normativa interna. Es decir, esta desigualdad real requiere replantear, y en lo que acá estamos analizando, los modelos familiares en el sentido del derecho de familia, es replantear la legislación. Entonces, nosotros, desde el punto de vista legislativo, tenemos un régimen nuevo del 2015, ya estando vigente todos estos parámetros de la CEDAW, etc. Cuando nosotros analizamos a la luz de esos criterios y pretendemos analizar las normas como estamos analizando del 528 en este caso, vamos a ver que se reproduce el modelo clásico del patriarcado. Entonces, estamos más obligados todavía que los jueces o juezas tengan que aplicar perspectiva de género. Pero esa aplicación de perspectiva de género de los jueces va a ser excepcional por el acceso a la justicia. Lo primero que yo tengo que reformar es la ley para reconocerle el derecho ya a esa persona y no tenga que ir necesariamente a litigar para que le apliquen perspectiva de género. Porque si no, nos vamos a encontrar como todos estos casos que son excepcionales. Y la mayoría de las convivientes se sometieron al patriarcado. Exactamente, exactamente. Así, miren, por ejemplo, vamos a ver este fallo que es interesante, pero también demuestra un poco esta realidad de que muchos de los proyectos de vida responden a proyectos patriarcales. Este fallo de la Cámara Civil, que se titula sobre restitución de bienes, acá también queda en evidencia este proyecto de vida, porque fíjense, se presenta AM promoviendo acción contra los herederos del señor J.A., con el fin de obtener la restitución de divisas que oportunamente entregara al causante en depósitos para su custodia, los que ascienden a $15.200 y a 16.800 euros. Relata que en base a la confianza existente entre su parte y el fallecido F, basado en la convivencia, depositó los ahorros en los que se entendía era una caja de seguridad común. Sí, se entendía que era común, pero estaba a nombre del señor y eran convivientes. Lo aclaro, digo, porque justamente es la problemática de lo que venimos hablando del 528. Si bien ella entiende que era común, la caja de seguridad estaba a nombre del señor. Entonces, justamente, ¿cuál es otro problema que también se puede topar un conviviente en esta circunstancia? Porque dijimos que el cese de la convivencia puede ser en vida o en muerte. Bueno, ante el fallecimiento, los convivientes no tienen derecho hereditario. Entonces, el dinero que queda en esta caja, en principio se presume que es del causante porque está a nombre del causante, y con lo cual los herederos pueden solicitar en el sucesorio el retiro de ese dinero, pueden denunciar esos bienes y retirarlos. Porque en este hecho uno podría decir que ella no tomó la debida diligencia, porque es distinto si yo le doy a un vecino o a un extraño que ponga una plata mía en su caja de seguridad. Entonces ahí la ley me podría decir, ¿usted tiene una documentación que le dio eso? No, no. Bueno, no obró de acuerdo a la diligencia normal y lógica. Es decir, yo no le puedo dar o esperable darle a una persona sin documentación que decir eso que está en la caja de seguridad de un amigo, de un vecino, es mío. Es lógico. Ahora, que la ley me haga ese razonamiento respecto de los convivientes, me desconoce esa faz familiar, porque no está en la naturaleza de la relación que el conviviente, la conviviente en este caso, le pida o le haga firmar que eso que está en la caja de seguridad a nombre del conviviente es lo que le dio ella. Ahí es donde el derecho tiene que analizar a la luz de otra realidad, porque no es un tercero, no es una situación de cualquier persona que se dio en estas condiciones, sino que se dio en relación de pareja. Y esta situación es muy habitual y muy común. Y entonces el derecho que le dice, bueno, pruebe, los herederos que le van a decir, no, esto
está a nombre del causante, esta caja de seguridad. Entonces se presume que es todo del causante. Sí, perfecto, como principio general es obvio. Ahora, acá hay una situación lógica que tiene que ver con esa convivencia, y entonces en esa faz es razonable o lógico que no tenga la documentación correspondiente. Y ahí es donde yo tengo que analizar a la luz de otros parámetros y no de acuerdo a los principios generales, ¿no? Sí, Claro, perdón. exacto. No, no, está bien, perfecto. Esto que mencionabas, Néstor, no es que ella lo que dice es que tenía un contrato, empieza a querer justamente en su defensa, se quería un contrato, pero un contrato basado en un principio de confianza y en la que ella entendía que era una caja común, Claro. de un proyecto común. Entonces, esto es lo que ella manifiesta en el fallo, fundamenta en esto, no es que tenía, no estaba, no había hecho el contrato de depósito con el banco, sino en un principio de confianza con su conviviente, y que fue sobre esos hechos que su parte produjo medidas de prueba, y lo que dice ella es que los demandados no acreditaron ninguna de sus negativas, y eximentes de su obligación de devolver lo depositado. Lo que pasa es que los demandados que dijeron, la caja de seguridad está a nombre del señor F. ¿Quiénes son los herederos del señor F? Somos nosotros. Entonces, ni siquiera tuvieron no, o sea, no se sintieron ni siquiera en la necesidad de tener que demostrar mucho más. Esto es lo que muestra un poco este fallo, y queda muy en evidencia esto que venimos diciendo eh, de los proyectos de vida, y de que no podemos no presumir ningún régimen de bienes en este proyecto de vida en común de convivientes. A ver, nadie dice, y tampoco me voy a poner en la discusión esta de si podrían haberse casado o no, porque me parece que ahí no está el foco de discusión, porque, Claro. porque muchas veces justamente las personas no quieren o no pueden o no está dentro de sus elecciones el matrimonio. Por eso no implica que no merezcan una protección legal o que no crean que tengan ciertos derechos. Esto me parece que también es lo que hay que interpretar en estos casos. ¿Qué es lo que creía o qué derechos creía tener esta conviviente en este caso? Por ejemplo, esta conviviente creía tener el derecho de tener una caja en común y que era algo en común y que ella depositaba sus ahorros, que eran ahorros en comunes, fruto de un proyecto de vida. Y un poco tenemos que focalizarnos desde ese lado, no ponernos en la postura de podrían haberse casado y no lo hizo. Claro. Porque esa es otra discusión y que me parece que no lleva a ningún puerto en cuanto a solución, porque acá lo que se busca, lo que se tiene que pensar es que si es un modelo de familia, merece una protección patrimonial y extrapatrimonial, más allá de las diferencias que pueda tener en cuanto al régimen patrimonial del matrimonio. Pero también tenemos que pensar que muchas veces las personas creen tener derechos que no tienen en la convivencia. Acá, bueno, en este caso, continúo para terminarlo y ahora debatimos un poquito más, pero lo que mencionaba esto de que ella tenía este contrato de pasado en confianza con su conviviente y que fue sobre estos hechos que ella produce la prueba. Se analiza el artículo 377 del Código Procesal y el de las cargas de las pruebas. Quien pretende el resarcimiento de daños debe demostrar los presupuestos de la norma que lo benefician, dice el 377. Debe probar la existencia del hecho por el que demanda o de la acción antijurídica o el incumplimiento. También el factor de atribución, el nexo causal y el daño serán motivo de su esfuerzo demostrativo. Inicialmente cabe recordar que el principio iurat novit curia permite al juzgador determinar la normativa aplicable con independencia de las normas invocadas de las partes. Sentado ello, cabe señalar que conforme se desprende de los autos FJ sobre sucesión, se encuentra acreditada la relación convivencial de la actora desde el 1998 hasta su deceso, ocurrido en el año 2010. También la actividad comercial desarrollada por la actora en el local habilitado de la calle Pasteur, como igualmente la titularidad de una caja de seguridad a nombre del señor FJ en la sucursal del banco, bla, bla, bla.
Dice, constando como autorizado el señor R conforme la prueba de informe sobrante a fojas 203. Esto es lo que surge del sucesorio. Y si conforme el detalle e informe efectuado por el oficial de justicia interviniente, resultó la existencia de 50.917 dólares, 55.990 euros y 2.500 francos, además de varias joyas y otros objetos de valor que se detallaron y que fueron tasados con posterioridad. Ahora, lo que dice el juzgador es que la prueba testimonial no es concluyente y de la prueba testimonial referida, más allá de corroborar la relación de convivencia como la actividad comercial de la actora, tal como lo sostuviera la distinguida sentenciante de grado, no se desprende necesariamente la invocada entrega de dinero de la reclamante al fallecido J, como consecuencia de la existencia del contrato de depósito que manifestó haber pactado para la guardia y custodia de sus casos, por lo que no cabe conferirle a los testimonios referidos el valor convictivo que pretende la quejosa en su agravio. Entonces, lo que dice el juzgador es que efectuadas estas breves consideraciones de carácter general, de la prueba producida en autos, más allá de los aspectos fácticos del relato, no puede concluirse ni inferirse, ni aún por vía de hipótesis, la efectiva entrega de los fondos al fallecido J, respecto de los cuales su restitución aquí se pretende, circunstancia que impide alcanzar el fin pretendido en la acción incoada. Entonces ya pueden ir imaginándose cuál es la resolución. Le dice confirmar el pronunciamiento de grado en todo lo que ha sido en materia de agravios con imposición de las costas. Ahora, Estos vos son fíjate los que problemas, ¿no? Sí. eso que vos decís, para traducirlo en sentido casi irrisorio, esos cuantos $50.000, etcétera, que estaban en la caja de seguridad, ellos durante la convivencia, él se dedicó a ahorrar y ella se dedicó a las tareas del hogar. Y mientras ella se dedicaba a la tarea del hogar, él se dedicó a ahorrar toda esta plata. Entonces, Claro, hay aparte algo que está eran unos faltando ahorros ahí. importantes. Claro, es decir, ¿cuál debe ser la presunción? La presunción debe ser que si hubo una plena comunidad de vida, en el sentido de un proyecto de vida común, eso que está en esos ahorros debe presumirse no quiere decir, porque él puede decir, no, yo esto lo recibí por herencia, perfecto. Pero acá tendría que haber una presunción favorable a ese proyecto de vida común. Porque a mí no se me ocurre que lo justo sería que ese hombre se dedicó a ahorrar todo lo que tenía y la mujer se dedicó a la parte afectiva. ¿Qué sé yo? No sé, digo, digamos, sería totalmente contrario a lo que sería un proyecto de vida común. Claro, la disparidad es muy Y ella evidente. gastó Entonces no todo. podemos hablar de proyecto de vida en común. Claro, y ella no ahorró nada. Exacto, exacto. Digo, estos son los casos en donde quedan muy en evidencia de que en realidad no hay un reconocimiento de esta comunidad de vida en la unión convivencial. Y estos son algunos de los resultados que podemos encontrar, ¿no? Digo, porque dos fallos anteriores, hablamos de la perspectiva de género, hablamos de situaciones que hicieron de convencimiento del juez, y se logró más, menos, se logró, aunque sea un reconocimiento. En este caso, directamente, no se reconoció ningún derecho sobre lo patrimonial en ese proyecto de vida. Se reconoció, fíjense que surgió acreditada la convivencia, se habla de la cantidad de años que estuvieron, pero de lo patrimonial no hablemos. De lo patrimonial no tiene ningún tipo de derecho esta convivencia. Claro, es como que si no, o sea, volvemos al artículo 509 que decíamos hoy, ¿no es cierto? En el artículo 509, vamos a utilizar la palabra que dice el artículo 509, cuando caracteriza la unión convivencial, dice, comparten un proyecto de vida común, comparten un proyecto de vida común. La pregunta que podemos hacer es, en compartir un proyecto de vida común, ¿necesariamente está excluido lo patrimonial? O dicho de otra forma, ¿por qué yo en el proyecto de vida común no comprendo lo patrimonial?
Para mí un proyecto de vida común es aspectos personales y patrimoniales en una presunción. No me parece que compartir un proyecto de vida común en relación de pareja con una persona me excluya de pleno derecho, o sea, contradictorio con que ese esfuerzo común se vea reflejado en los bienes adquiridos, o en los valores, o el dinero, etcétera, etcétera. Al contrario, desde la lógica más elemental, a mí me daría a pensar, salvo que la ley excluya expresamente, que ese proyecto de vida común comprende aún lo patrimonial, lo personal y lo patrimonial. Exacto. Ahora me voy a fijar, voy a dejar de compartir, ¿te parece? Si veo bien. Sí, sí. Porque ahí Si viene vemos esto que vos decías, algunas. Cecilia. Ahí viene esto que vos decías, Cecilia, de que cuando uno le dice, bueno, entonces, ¿por qué no se casaron? Y en esa reflexión está la idea de que el matrimonio es la única forma de familia reconocida por la ley. Ahora, acá estamos hablando de otro proyecto de vida común. Entonces, yo no puedo decir que porque no se casaron, entonces nada. Porque si digo, la opción es casarse para que sea algo, y esto es nada, quiere decir que hay un solo modelo con protección de derechos. O sea, estoy avalando el modelo matrimonial como único de protección de derechos, en este caso patrimonial. Acá las partes, por distintas circunstancias, no se casaron, pero formaron una familia. Entonces, lo que tenemos que discutir es qué régimen le aplicamos, no igual al del matrimonio, porque para eso no se casaron, justamente. Pero no aplicar el régimen matrimonial del matrimonio, patrimonial, perdón, del matrimonio, no significa que es la nada, porque la nada es la nada. Y ahí hubo una familia, hubo un proyecto de vida común. Entonces es algo. Lo que tenemos que discutir acá es qué es ese algo, y ahí podemos disentir. Sin embargo, legislativamente y jurisprudencialmente, en la mayoría de los casos, le dice es la nada porque ustedes no se casaron. Lo remite al modelo familiar matrimonial. Autocontradictorio porque la ley admite un modelo de familia distinto al matrimonio. Y entonces tiene que darle algún efecto, alguna consecuencia a esa adquisición de proyecto de vida común, porque esto se traslada, hasta acá hemos visto todo lo que tiene que ver con los bienes. Hay un objeto de la litis muy reclamado también en relación a esto como especie dentro de este género, que son las mejoras, que es mucho más grave todavía esto. Las mejoras. O sea, no se discute la titularidad de un inmueble, por ejemplo, reconociéndose la propiedad en uno u otro, pero en ese inmueble estuvo el asiento del hogar común durante 20 años de la convivencia. Y en ese inmueble de propiedad de uno de ellos, durante la convivencia se hicieron mejoras, que las mejoras pueden tener un valor importante, como en muchos casos que se plantean, tiene. ¿Qué dice la ley y qué dice la jurisprudencia? Dice, no, las mejoras acrecen para el titular, para el propietario. Claro, porque acá Entonces, tampoco ¿pero tenemos un cómo? sistema de recompensas. Exactamente, porque si yo viví en ese lugar con el propietario, conviví además en relación de pareja, porque no es que me llevó a mí ahí porque yo estaba viviendo en la calle, en cuyo caso me podría decir, sí, acá yo presumo que el que pagó es el dueño, perfecto. Ahora, yo formé un proyecto de vida con esa persona. En ese caso, los dos estuvimos conviviendo ahí. Y entonces esas mejoras realizadas, las mejoras, no el bien, que el bien es de uno de ellos, las mejoras realizadas tendría que, y si hay una familia y si hay un proyecto de vida común, tendría que interpretarse que ha sido con el esfuerzo de ambos, que han sido pagados por ambos. Fíjense que la ley, el código y la jurisprudencia dice, no, acá el que pagó es el propietario. Entonces el no propietario, conviviente, tiene que alegar y probar que pagó. ¿Y cómo alega y prueba? ¿Usted cree que
hicimos qué sé yo, una construcción, un piso arriba del piso, de la casa del primer piso. Bueno, vinieron los albañiles, vinieron a hacer todas esas mejoras. ¿Usted cree que cuando pagó, recibe un recibo y dice, bueno, yo, como voy a pagar yo que no soy el dueño de la casa, me dice mi conviviente, la casa es tuya, como voy a pagar yo, entonces vamos a firmar un recibo que yo le pagué a él, perfecto. No hay eso en la vida real. Mi conviviente, si tiene que pagar, a lo mejor le da al padre, a lo mejor le da al hermano o ella de su trabajo, paga. No es que le dice, bueno, ahora va a pagar vos todas las mejoras porque como esta casa tuya, entonces todo esto hay que arreglar las cañerías. Paga vos, le dice. No, no funciona así en la realidad. Y tan es así que en la práctica cada vez hay más reclamos judiciales en este sentido, porque el no propietario dice, yo viví acá 10 años, reconozco la propiedad en mi conviviente, pero resulta que nosotros hicimos muchas mejoras que acrecen el valor del bien, incluso, y hemos pagado los dos, o he pagado yo, no propietario, y la ley le dice, a ver, ¿cuál es el recibo? ¿Cómo pruebo? Y no, no puedo probar. Ah, bueno, entonces no. Entonces está desconociendo que ahí hubo una convivencia en relación de pareja. Porque si yo reconozco, como debo reconocer, que hay una familia que ha tenido un proyecto de vida común, y justamente en el domicilio, donde es el asiento legal común, la lógica más elemental a mí me hace pensar de que, independientemente de quién sea el propietario, debieron haber pagado los dos con el esfuerzo común. ¿Cuál es la aplicación? Derechos reales. Dice, las mejoras crecen para el titular. Y yo que estaba conviviendo ahí, no, usted haga cuenta, como no se casó, era una persona que andaba por la calle y le dio ahí que viva un tiempito. para que se note gráficamente lo que estoy diciendo, el absurdo que realmente para mí es un absurdo y es una convalidación de un modelo de familia único como el matrimonio, en la cual a las partes lo que le está diciendo en este caso es, si no se casó, no me reclame estos derechos. Eso es lo que tenemos que superar o tratar de superar, porque siempre estamos metidos en ese modelo único, como pareciera ser, si yo no me caso es porque yo no quise hacer nada. Acá yo formé una familia, no matrimonial. Entonces yo viví ahí 10 años, 20 años. A lo mejor el usurpador tiene más derecho porque puede ser por usurpación. Fíjense. Pero una persona que convive en relación de pareja durante 20, 30 años no tiene nada de las mejoras que se hubieran hecho respecto de ese bien. Hay algo que ahí es como decir, es un ente que, no, que anda volando por ahí, que, no sé, duerme a la noche ahí, no sé, no, pero no puedo entender la lógica de ese razonamiento, ¿no? Claro, y sí, justamente ahí es donde vemos esto de que las cuestiones entre convivientes van a seguir siendo sujetos a la resolución judicial porque no se prevé ningún efecto. Esto que decís, claro, el tema de mejora. ¿Cuántas, estamos hablando de la convivencia en aquellos casos en donde están muchísimos años y este principio de confianza, cuántas veces se invierte dinero en mejoras en la propiedad para tener una vivienda acorde, cómoda, lo necesario? Digo, ¿cuántas situaciones se dan y después no hay ningún tipo de reclamo? Porque si bien en el matrimonio muchas veces pasa con los bienes propios, y puede ser complejo, la acreditación, la prueba, porque se tiene la vía de la recompensa en el juicio de liquidación del matrimonio, que es el momento en donde son exigibles las recompensas. Entonces, Y no le, y no traigamos a colación lo que en sucesiones se suele dar entre convivientes con respecto a los herederos. Yo conviví 10 años ahí. Fallece el conviviente. En la casa, sede el asiento del hogar común, hay una caja fuerte. Miren el absurdo. Hay una caja fuerte. No de la caja fuerte, sino digo de lo que voy a decir.
hay una caja fuerte y hay dinero. Entonces los herederos dicen, los herederos del causante dicen, todo ese dinero es del causante. Y entonces la conviviente dice, no, pero acá vivimos durante 10 años. Y entonces esto fue, o es mío también. ¿Qué dice la ley y qué dice la jurisprudencia? Dice, no, el propietario, ¿quién es tal? Bueno, esa caja fuerte, los valores que hay dentro de esa caja fuerte, es del propietario. Pero no registra que ahí convivieron dos personas en relación de pareja. Entonces usted imagínense que la no propietaria, la conviviente, tiene $10.000 y le dice, no, yo le voy a dar a mi vecina los $10.000, porque si le doy a mi conviviente y guarda en la caja de ahorro, en la caja fuerte, que es el departamento de él, dice, pierdo. Es contra el sentido común. Ahora, el tema es que esto es lo que rige hoy el derecho argentino, ese es el problema. Y en ese Exacto, contexto... acá, sí. sí, no, termina. No, digo, en ese contexto los operadores jurídicos, digamos, desde los planteos, el litigante, como también debiera ser el juez de oficio, tendría que cuestionar o verlo desde un punto de vista un poco más crítico al sistema, porque esto es convalidar, por eso digo, los modelos clásicos, y aún del matrimonio, porque todo esto que estamos diciendo, si están casados, tienen todos estos derechos. Y entonces sí, acá sí hubo algo, porque se casaron. Exacto, me hiciste acordar Hay a un todo fallo que no lo trajimos, pero recién me venía acordando, creo que era de Morón, ahora me voy a fijar bien, pero no debo tener por algún lugar, que era sobre una división de condominio, pero básicamente a lo que estabas mencionando, la señora pretendía a la conviviente el reconocimiento de la adquisición de bienes, por eso estaba hablando como una división de condominio, y los herederos del causante hasta negaban la existencia de la convivencia. Hasta ese conflicto tuvo que sortear esta conviviente y todo era en torno a la vivienda que había sido sede del hogar convivencial y en la cual ella estaba viviendo en esa vivienda. Y le estaban pidiendo el desalojo y ella pretendía el reconocimiento como condómina de esa propiedad. claro. Estas son las cosas que, bueno, aquí también se aplicó perspectiva de género, le terminan reconociendo el porcentaje del 50% de los bienes y mandan inscribir el 50% a nombre de ella. Pero también o sea, ¿cuántas situaciones se dan en torno a la negativa de estos derechos? Bueno, no sé si abrimos preguntas, si les parece. Dale, mientras si alguno quiere hacer alguna pregunta de manera verbal, puede levantar la mano y de graduados les habilitan el micrófono. Yo mientras voy mirando el chat, así lo vamos haciendo un poco en paralelo. Sí. Hablaban del plazo para el reconocimiento, el plazo de reclamo, para reclamo. Ahora me perdí un poco de qué, acá dependiendo, pero lo respondo de manera general, depende de qué vía querramos, por qué vía queramos reclamar. Digo, tenemos que ver prescripciones y caducidades específicas de cada institución. Más allá de que si el caso puede ir por el lado de perspectiva de género, no se olviden de poder pedir una flexibilización o inconstitucionalidades de plazos, dependiendo, como digo, compensación económica. Hay pedidos de inconstitucionalidad del plazo de 6 meses. Pero después, si vamos a enriquecimientos sin causa, el plazo genérico, bueno, digo, tenemos que ir viendo el caso en particular. Fabiana Giordano se está levantando la mano. Sí, ahí le estoy reactivando el audio. Fabiana, ya tenés audio. Muchas gracias, buenas tardes. Me quedé pensando en los fallos que estábamos analizando y tengo como dos dudas como abogada litigante en tal caso que llegue, ¿no? Un caso así. Me pregunto y entiendo esta cuestión de la convivencia, del proyecto en común. Ahora, una persona
le entrega a su pareja dinero para que lo deposite en la cuenta que está a nombre de la otra persona. Uno sabe que, porque uno lo sabe, eso no es que uno lo desconoce, es algo que es un criterio básico, ¿no?, de comprensión. Entonces digo, yo para justamente, porque no estoy casada legalmente, sino que convivo. Entonces sé que estoy sometida a un sistema en el que voy a tener que probar, porque puede ser que nos separemos. Entonces yo tengo que advertir con anterioridad que si el día de mañana yo requiero de ese dinero que hoy te estoy dando, y vos no me vas a dar un recibo, porque yo no te voy a pedir un recibo, no podría hacer eso, pero digo, ¿qué hago yo? ¿O cuál sería el consejo, ¿no?, que se le podría dar a una clienta que viene y se plantea para que no le vuelva a pasar, digo? ¿Qué tendría que ir, supongamos, con un escribano y cuando le está dando que le deje sentado, porque no le va a dar un recibo su pareja? Entonces, eso primer punto. Y segundo punto que me cuestiono a mí misma es esto de alegar y probar, que en las convivencias es lo que sucede. Y recién la doctora Duzdevich decía, no caigamos en esto de decir se hubiesen casado. Perfecto. Apartémonos de eso porque puede ser que uno legalmente, civilmente, quiera seguir estando con su estado civil soltero. Ahora digo, si el sistema, el Código Civil, que es el que nos regula, pide prueba, y yo estoy inserta en ese sistema porque lo elegí libremente, digo, ¿no tendría yo, desde mi postura, en todas mis acciones en esa convivencia, tener registro de la prueba que voy realizando? Porque puede ser que el día de mañana pase, por ejemplo, que yo te doy dinero, ¿y cómo hago para advertir que ese dinero era mío? Por eso, el punto es el siguiente. Desde el punto de vista del derecho vigente, claramente yo hoy en una situación de convivencia en este aspecto patrimonial me tengo que documentar por cualquier medio de prueba. No con uno en particular, sino por cualquier medio de prueba. La realidad, por eso decíamos, es que la gente no es que va a asesorarse previamente. Ojalá fuera así, porque si fuera así, no habría tantos inconvenientes en ese sentido. Es decir, en general, la persona va frente al hecho ya consumado, que son estas realidades que se dan o se presentan en los juzgados. O sea, lo que tenemos que tener en claro es que la situación derivada de la convivencia tiene este régimen. Para que nosotros podamos pretender cambiar o modificar este régimen, tenemos que percibir justamente o acordar si este régimen nos parece que está bien o está mal. Porque la gente cree... ¿Pero en qué sentido, Doc? ¿En qué sentido está bien o está mal? ¿Que tenga que probar? Es así, si no me caso. Yo sé que estoy entrando a un tema... Pero es que el problema es el siguiente. Si fuera cierto lo que vos decís, la gente cuando cesa la convivencia no reclamaría derecho. O sea, es autocontradictorio con esa percepción del derecho. Si yo desde el derecho, como operador jurídico, digo, las partes que no se casaron es porque no quieren derecho, luego no puede haber un sistema de judicialización tan grande en la cual la gente, derivada de la convivencia, reclama derecho, porque la gente cree que tiene derecho. O sea que el razonamiento contrasta con la realidad. Porque si es cierto que la gente cuando no se casa es porque no quiere derecho con los bienes, luego cesada la convivencia no reclamaría, porque diría, yo elegí esto. La realidad demuestra que la gente no toma los recaudos porque cree que tiene esos derechos. Por lo tanto, es falso el razonamiento de decir, si yo no me caso es porque no quiere estos derechos. Este es un mundo jurídico en el cual nosotros elaboramos una percepción ajena a la realidad. Es decir, nosotros ajena a la ley. Claro, pero eso desde el derecho, no desde la realidad. La gente cree otra cosa.
Nosotros del derecho tenemos esa construcción de que, o no, si no te casaste porque no quisiste... Lo que pasa es que yo tengo no quisiste tener esos entendido derechos. claro, yo tengo entendido por principio general que en verdad uno siempre tiene que consultar antes, porque si no se caería, no puede pero decir perdón, yo no lo está sabía. bien. No, pero a ver, Si no se cae el sistema en legal, el eso es lo que régimen, aprendí en la facultad. nuestro, no, en el régimen nuestro existe hace 7 años los pactos de convivencia, ¿no es cierto? La realidad Sí, argentina, sí. sociológica, es que hasta acá la mayoría de los convivientes no hacen pacto de convivencia. Entonces, el razonamiento formal del discurso del operador jurídico dice, bueno, las partes podrían haber hecho un pacto de convivencia. Formalmente es cierto, pero si la realidad no registra esa conducta, el derecho tiene que cambiar. Porque entonces yo me autoconvenzo de que digo, bueno, se embromó porque tenía las herramientas, pudo haber hecho un pacto de convivencia. Pero es una forma elegante, digamos, de sacarnos el problema de encima. Entonces decimos, bueno, o te podía haber casado o podría haber hecho un pacto de convivencia. Listo, eso es la simplificación del tema. La realidad demuestra que la complejidad de las relaciones de las uniones convivenciales pretenden derechos que reclaman judicialmente y no se casaron. Y entonces hay que darle un régimen en este sentido porque hay una realidad, hay un proyecto de vida común y hay como dice usted, si es cierto que la gente va a asesorarse antes, haría un pacto de convivencia. La gente no se va a asesorar antes, a ver si se entiende. La gente o se casa o se va a convivir. Entonces tenemos que legislar para esa realidad. Yo no puedo decirle a una persona que está viviendo en Santiago del Estero, en Catamarca, en Jujuy, en cualquier... No, vos pudiste haber hecho un pacto de convivencia. Y me va a decir, ¿qué es un pacto de convivencia? Porque todavía no registra, sería el ideal, a ver si se entiende. Pero no es lo mismo el pacto de convivencia en París que Catamarca. En París yo puedo aplicar este régimen porque sociológicamente está demostrado que la gente se asesora antes. Entonces el legislador legisla para esa realidad. Yo comprendo el aspecto fáctico y sociológico, eso lo comprendo, pero digo, nosotros estamos dentro de un mundo de normas, entonces pregunto, ¿cómo haces o sea, cuál es su respuesta ante esto? ¿Cómo hace una persona que no tomó los recaudos de guardar la prueba para pedir que se le reconozca el derecho? Claro, que el operador jurídico... ¿Cómo hacemos? A mí no se me ocurre. Sí, el litigante y el juez lo que tiene que ver es analizar desde el punto de vista crítico las normas vigentes del código. Porque si yo analizo a la luz de la ideología del nuevo código, voy a convalidar este modelo y cada vez más gente va a estar fuera del sistema. Entonces yo desde el discurso jurídico estoy convalidando un modelo en la cual no refleja la realidad, porque hay cada vez más convivientes que reclaman esto. Entonces, el abogado tiene que plantear justamente el cuestionamiento de estas normas y decirle, ¿a usted le parece que en una mejora, si esta persona vivió 10 años, va a tener que probar una prueba por escrito, que no es normalmente realizable entre las partes, y ha vivido en ese bien durante 10 años, ¿le parece que si formó un proyecto de vida común en relación de pareja con el propietario, tenga que probar esa mejora, o le parece a usted que no debe presumirse que eso con el esfuerzo común han hecho esas mejoras? Y entonces el juez va a decir, lo voy a pensar, la verdad que... Ahora, si yo razono a la luz de la ideología del código, le voy a decir, no se casaron. Listo, y vamos a seguir refrendando un modelo, digamos, totalmente en desacuerdo, en desarmonía con la realidad. Y los casos, como veíamos, que estábamos viendo, que resolvieron favorablemente con perspectiva de género o con el crecimiento sin causa, van a ser excepcionales y van a quedar como testimoniales de casos
de uno del 99,99. Y dice, ¿y dónde está el 99,99, doctor? Fuera del sistema. Entonces es preferible a esa persona decirle, mira, hay un solo modelo de familia, el matrimonio. Porque ahí va a entender. Porque si nosotros a las personas le decimos, vos podés elegir un proyecto de vida común o matrimonial o unión convivencial, yo le tengo que dar derechos. Porque cuando van a vivir en unión convivencial, le digo, ¿por qué no te casaste con este derecho? Entonces digo, bueno, vamos a hacer una sola cosa. Vamos a legislar solamente sobre el matrimonio. Y entonces la gente va a entender ahí. Exacto. Gracias. Pasamos a otra pregunta. No, por favor. Pasamos a otra pregunta, así evacuamos más dudas. Gastón. ¿Qué tal? Sí, Bueno, ahí dice, el Estado tendría que comunicar a los conviventes su derecho de ofrecer acuerdo de bienes, no solo en acuerdo convivencial o afirmar. Lo que pasa es que eso podría ser válido en una unión convivencial registrada eventualmente, pero en la no registrada no podría, en el caso concreto, comunicar en la situación particular esa situación. Pero bueno, sería así una vía. Sí, perdón, Gastón, ¿iba a hacer la pregunta? sí, bueno, muchas gracias por la exposición. En primer lugar, quería preguntar, en caso de dos cónyuges que se divorcian y posteriormente fallece uno de ellos sin que se haya liquidado la comunidad de bienes, Sí. ¿dónde corresponde hacer el planteo de la liquidación, si es en el divorcio o ante el juzgado de la sucesión, y saber si requiere mediación previa de los herederos? O sea, primero se divorcian y luego fallece, o sea, el cese se dio en vida, por más que después una de las partes Claro. falleció. Exacto. Bien. Digo, para ubicar el tema, porque el tema de las normas depende si es por cese en vida o en muerte. El tema es que ahí se va a abrir, entiendo yo, la sucesión, pero hay que aplicar las normas de la comunidad para liquidar primero Claro. los bienes gananciales. Ahí puedes plantearlo en el divorcio, porque ahí te tenés que presentar los herederos en ese caso, para la liquidación. O sea, se podría plantear directamente en el divorcio Sí, y requiere mediación previa solicitar mediación con los herederos o no. sí, cuando hay, en los casos que las jurisdicciones donde hay mediación, sí. Ok, y hago una pregunta más relacionada a la liquidación. En caso de que haya un bien del cual un 50% era propio previo al casamiento, Sí, y el otro 50% del bien lo adquirió la misma persona ya estando casada, sí, con la particularidad de que el 50% que adquirió previo al casamiento contrajo una hipoteca que la termina de pagar ya estando casado. sí. Tengo dudas de si le correspondería en la liquidación de bienes a esta persona el 25% del bien en función de ese 50% que se adquirió en el matrimonio, y daría en todo lugar, en todo caso, daría lugar a una recompensa por las cuotas de la hipoteca que entraron en el matrimonio, o si directamente se podría reclamar el 50% ganancial de ese bien. La ganancialidad de lo adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio es de orden público y por lo tanto es ganancial. Y entonces en ese sentido, en relación a la pregunta, le corresponde el 25%. Perfecto. Independientemente de eso de haber pagado, quién pagó la hipoteca, que puede ir por un derecho de crédito, ¿no? Aparte. O sea, una recompensa. Claro, por recompensa aparte. Pero el 25% le corresponde en el caso de la calificación de la ganancialidad por ser adquirido, en este caso, como decís vos, durante el matrimonio a título oneroso.
el Perfecto. valor, el 25% de ese valor, que sería sea el que- 50, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea que para cerrar el tema anterior, se requiere mediación previa, pero una vez cerrada la mediación, se debería iniciar en el divorcio, la liquidación. Claro, lo que pasa es que a veces los herederos, en esto que vos decís propio y ganancial, los herederos, en realidad cuando abren la sucesión y paralelamente abren la sucesión, respecto de los gananciales tienen que denunciar todos los bienes de titularidad del causante. Y entonces ahí puede estar arrastrado, en realidad, bienes gananciales que le corresponden al supérstite, en la parte del 50%, y por lo tanto ahí habrá que ver cómo se rige en el sentido de, muchas veces por una cuestión de economía procesal, en donde se pidió primero la partición. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Qué más? No sé si hay alguna mano más levantada. Pues bueno, hablan, mientras esperamos a ver si levantan alguna mano más, hay algunas preguntas en el chat, algunas se fueron respondiendo. Después hablaban de que la compensación económica no es lo mismo que división de bienes, hablando de lo patrimonial, ahora no la encuentro la pregunta, pero me quedó grabada. No, claramente, en realidad una cosa es la compensación económica, que lo que busca justamente, por un principio de equidad, compensar un desequilibrio económico, y otra cosa es la división de bienes, que pretende el reconocimiento del patrimonio que haya en cuanto al esfuerzo común y del proyecto de vida en común. Claramente son, y desde lo patrimonial tampoco, porque justamente en el desequilibrio, en lo que es compensación económica, que escapa un poco al curso y hoy es extenso porque tendríamos que analizar muchísimas cuestiones de la compensación económica para hablar de la cuantificación. Se tienen ciertas encuestas, ciertas pautas para llegar a la cuantificación de esa compensación económica. Claramente no es lo mismo. Aclarando también que esto que estamos diciendo de que debiera haber algún régimen, algo, que justamente habrá que discutir qué es ese algo, para que quede, digamos, claro en contexto. Todos los países de Sudamérica, de la región, tienen un régimen, ¿eh? O sea, esto que estamos diciendo nosotros no es algo alocado en el sentido de algo que se nos ocurre, sino en tanto está reconocida esa unión convivencial o concubinato, como se llame según las legislaciones. La mayoría tiene, por ejemplo, una sociedad de hecho, y otras lo equiparan a la sociedad conyugal. Eso en todo caso es un debate. Pero lo que quiero decir es, y por eso digo, todos los países de la región tienen el reconocimiento de derechos patrimoniales derivados de la convivencia, a ver si se entiende. Por lo tanto, digo, esto es no solamente de sentido común lo que estamos diciendo, sino que además está reconocido ya por las legislaciones, y desde hace bastantes años, ¿eh? No es algo tampoco como fenómeno legislativo nuevo, que uno puede decir, bueno, ahora recién legislativamente se va incorporando. No, no, todos los países reconocen, y la diferencia está en que uno presupone una cosa, otro otra. Y ahí está en todo caso la discusión. Pero ninguno considera que es nada. Sí. Graciela está levantando la mano. Sí, ahí ya Graciela tiene el audio. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una clienta que vino a verme hace poquito y ella estuvo 43 años en convivencia con una persona y tuvo 3 hijos de esa convivencia y se separó hace ya cerca de 2 años. Ella quiere reclamar el patrimonio, o sea, la casa que ellos vivían, era propiedad de él, pero construyeron sobre esa casa y reformaron. Sí. Entonces ella lo que busca es reclamar que le dé parte de
de esa inversión. El tema es en que... la sucesión, claro, en la sucesión presentarse como acreedora. Ahí el problema es que justamente lo que decíamos antes va a tener que alegar y probar que ella pagó esas mejoras. Y ese va a ser el problema. Se va a presentar en el sucesorio como acreedor, a un derecho de crédito en este caso, por las mejoras pagadas en la propiedad del causante. Pero el problema es que en esta lógica que estamos diciendo, va a tener que alegar y probar que ella ha pagado esas mejoras. Y ahí entramos a la discusión que justamente estábamos diciendo con anterioridad, ¿no? Pero sí, son casos o situaciones muy comunes y muy habituales, obviamente. Y ahí está hoy la problemática para abordar por parte de los abogados, para tratar digamos, de analizar en sentido crítico estas normas para poder generar una situación por lo menos de discusión, ¿no? Porque si no estaríamos convalidando todo esto, que esto, digo, es, conforme a lo que decíamos recién con Cecilia, la solución de lo que vimos hoy, lo que dijimos es desde el código de Vélez hasta hoy. O sea, esto estamos hace 160 años. Así. Y me parece que eso tendríamos que replantear. Bueno, cualquier cosa también, mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí solemos subir información de actividades, además de graduados, de otras de la facultad sobre todo, que les puedan interesar en relación a familia y sucesión. Ahora, creo que el mes que viene vamos a hacer una jornada con graduados, creo que el 20 de octubre todavía no está publicado, pero está confirmado ya, que es una jornada presencial, ¿no? Para que les interese, después seguramente va a salir publicado en la página de graduados, pero vayan viendo que si pueden, que es a las 17 horas, el 20 de octubre, pero en forma presencial, en la facultad obviamente. Y ahí vamos a seguir extendiendo más de cuestiones, porque incluso vamos a tratar algunas cuestiones también de matrimonio, porque la clase hoy estaba abordada lo que es uniones convivenciales, por eso no nos abocamos a todo lo que es el régimen de liquidación en el matrimonio. Después, bueno, quedaron pendientes algunas preguntas, pero bueno, por una cuestión de tiempo entregamos el Zoom. De todos modos, ahí les puse el Instagram del doctor, y en próximas actividades, o también a disposición de lo que podamos colaborar a través de redes, bueno, no hay problema. Después con el tema, nada más aclaro, porque preguntaban si hay jurisprudencia de división de bienes que aplique perspectiva de género. Sí, justamente es alguna de las que mencionamos, y también la que les mencioné, el fallo Castiglia, también, ese también se los voy a mandar junto al Power. Les mando los fallos y el PDF del Power, para que puedan leerlo con mayor tranquilidad. Así que muchísimas gracias por la asistencia y la participación. Bueno, igualmente gracias a todos y a todas las presentes, seguramente nos encontraremos en una otra temática de taller. Gracias, Rocío, y nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Tengan en cuenta, bueno, nos quedaron algunas preguntas, ahí dejaron los datos los doctores. Después el Power lo vamos a estar mandando, así que quédense tranquilos en el día de hoy, más tardar la semana que viene. Y respecto del certificado, se va a estar enviando en los próximos días. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.